responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión es una figura abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, y que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy la agenda noticiosa huele a petróleo ciertamente. Sobre ese tema tenemos varias informaciones y todas son complejas, todas son lesivas incluso para el interés nacional, para el interés venezolano. Por un lado, tenemos la información de que Rusia se apodera del mercado energético de Venezuela en Estados Unidos. Es un informe especial que viene en el portal La Patilla. Coincidencialmente, este informe sale a la luz pública cuando se produce la llegada del ministro ruso Lavrov a nuestro país. Simultáneamente, Reuters nos informa que caen las exportaciones de Venezuela 14% en el mes de enero, unas exportaciones ya muy menguadas, ya muy disminuidas por el colapso de nuestra principal industria. Como ustedes saben, desde que se produjo el genocidio laboral en Petróleos de Venezuela, allá a principios de los años 2000, lo que se ha generado allí es una destrucción sistemática de nuestra principal industria. Hoy Venezuela produce menos petróleo que Colombia. Hoy Venezuela está a punto de ser rebasada en su producción petrolera por países como Guyana, un tema para nosotros muy delicado. El mes pasado Estados Unidos se convirtió en el primer país productor de petróleo en el mundo. Y eso, bueno, estupendo por Estados Unidos, pero para nosotros es un problema porque precisamente ese era nuestro principal cliente, no en el hemisferio, sino en el planeta. Pero todo esto está ocurriendo mientras que en la agenda doméstica el régimen de Maduro nuevamente coloca en prisión o por lo menos se supone que estarían en prisión, los 6 ejecutivos de Citgo, varios de ellos con nacionalidad norteamericana, a lo cual replica de inmediato el senador Rick Scott diciendo que, o advirtiendo que cualquier atropello sufrido por un ciudadano norteamericano tendrá muy severas consecuencias en lo inmediato. Todo esto, repito, hace que podamos decir con propiedad que huele a petróleo la madrugada venezolana. Hay un dato importante que se desprende también de esta gira exitosísima que desarrolló el presidente Guaidó por varias naciones de América Latina, Europa Occidental y Norteamérica. Es el señalamiento de que van a ser reforzadas, van a ser no solamente mantenidas, sino reforzadas las sanciones económicas, las sanciones generales, y dentro de estas sanciones generales, concretamente las sanciones petroleras. Esta información la trae nuevamente el portal contrapunto.com. Las petroleras Repsol, Chevron, Reliance y Rosneft fueron amenazadas con sanciones por parte de Estados Unidos. Recuerden ustedes que Reliance es un conjunto de empresas de la India. Chevron, por supuesto, tiene larga data de actuación en nuestro país. Repsol es española y Rosneft, por supuesto, es la empresa rusa. Ahora bien,
Sobre esto hay un largo debate en la oposición venezolana. Hay sectores de la oposición venezolana, por cierto, entre ellos me cuento yo, lo digo con absoluta claridad, ahora que no estoy en la responsabilidad de la Mesa de la Unidad Democrática, lo dije mientras estuve en esa responsabilidad, lo dije también antes de haber ocupado esa responsabilidad. Yo estoy a favor, y lo digo con absoluta claridad, de toda sanción que sea contra los violadores de derechos humanos, contra los ladrones, los especuladores. Yo estoy a favor de todo lo que signifique ese tipo de castigo a quienes han violado los derechos humanos de los venezolanos y se han robado el dinero de los venezolanos. Pero yo estoy en contra, yo tengo mis severas dudas, mis severas reservas sobre las sanciones que no son específicas contra las sanciones generales. ¿Por qué digo esto? Bueno, este es un tema largamente debatido, repito. Las sanciones personales, las sanciones contra los corruptos, contra los violadores de derechos humanos, contra los testaferros y contra sus familiares incluso, está probado que son sanciones de alto impacto. Generan un hondo impacto en la capa dirigente, en el núcleo de enchufados que rodea las altas esferas del poder. Eso está verificado y comprobado. Los pone a temblar, empiezan a preocuparse por la gente que ya tienen en el exterior y de repente cuando tú vienes a ver, se desaparecen del país y aparecen allá en Estados Unidos actuando como informantes calificados del Departamento de Estado, de la CIA, de la DEA, etcétera, etcétera, acogiéndose a los diversos programas que a esos efectos existen allá ante la justicia norteamericana. Eso con las sanciones, repito, personales. ¿Qué pasa con las sanciones generales? Las sanciones generales está, por cierto, más allá de las opiniones que tengamos, esto es un hecho, esto está probado en la experiencia histórica. Las sanciones generales atornillan las dictaduras, eternizan las dictaduras. ¿Por qué? Porque las sanciones generales afectan a todo el país y en el país, y no estoy hablando únicamente de Venezuela, estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de Cuba, estoy hablando de Corea del Norte, estoy hablando de Zimbabue, estoy hablando de todo país donde ese expediente de las sanciones generales han sido aplicadas. En el país, repito, la cúpula del poder, la rosca del poder, la mafia que está en el poder, bueno, tiene los mecanismos para no solamente sobrevivir, sino seguir viviendo muy bien a pesar de las sanciones. Pero el pueblo llano sufre. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Las sanciones generales debilitan a la sociedad y simétricamente esto termina actuando a favor de la eternización de la rosca en el poder. Eso en términos generales. En términos específicos, yo como venezolano tengo que decir que yo me opongo al régimen porque el régimen ha deteriorado tremendamente la calidad de vida del venezolano, ha empujado a este país a la miseria. Por eso yo me opongo a este régimen, entre otras razones de naturaleza principista e ideológica. Pero ese elemento es un elemento central. Yo me opongo a este régimen y el 80% que se opone al régimen fundamentalmente es por este motivo, porque este régimen ha empujado al país a la miseria. Si eso es así, mal puedo yo entonces apoyar cualquier tipo de estrategia que en vez de detener el sufrimiento del pueblo, lo agrave. ¿Me explico? Y en tercer lugar, hay un tema incluso de fortalecimiento o debilitamiento del discurso político que yo estoy dando en el mundo. Yo no puedo salir por el mundo pidiendo solidaridad porque tenemos en Venezuela una emergencia humanitaria compleja y al mismo tiempo entonces apoyar unas medidas que terminan agravando y profundizando las consecuencias de esa emergencia humanitaria. Repito, señores, a ustedes que me escuchan día a día, a ustedes que están en buena medida acá en Venezuela y que sufren los rigores de esta situación, vamos a decírselos claro, los venezolanos ya no tenemos ni siquiera cómo pedir auxilio. Si usted abre una cuenta, GoFundMe,
porque desgraciadamente un familiar suyo tuvo un accidente o una enfermedad severa, es necesario hacerle una operación, un tratamiento, lo que sea, y eso, cualquier tontería implica un costo importante en dólares, y entonces abres una colecta pública a través de esa herramienta GoFundMe. Bueno, lo primero que te vas a encontrar es que te responden de esa empresa, de esa casa, diciéndote Venezuela es un país que no aplica. Para abrir una cuenta entonces de GoFundMe, tú tienes que tener un amigo, un familiar, una persona cercana que tenga cuenta en Estados Unidos o en Europa Occidental. Y aún así, si no estás pendiente, si no estás mosca, te cierran la cuenta. Si eso no tiene un flujo determinado de movimiento. Entonces, pongo esto como ejemplo dramático. El tema de las sanciones ha hecho que el venezolano de a pie ni siquiera pueda pedir auxilio. Eso no afecta a los enchufados, eso no afecta a los testaferros, eso no afecta a la cúpula. La cúpula tiene cómo y con qué montarse en su avión privado e ir al centro de salud del mundo que le dé la gana, ¿no? Incluso violando restricciones, violando sanciones que le han sido impuestas para hacerse los tratamientos que quieran. Pues que no acabamos de ver a la señora del Cielodina intentando hacer una parada en España, estando sancionada por la Unión Europea. ¿Por qué se arma el alboroto? Ah, bueno, porque es del Cielodina. Pero cualquier sancionado de medio pelo pudiera efectivamente violentar esas sanciones. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Que estoy en contra de ese mecanismo que es uno de los mecanismos eficientes para golpear y cercar la dictadura. No, no es eso lo que estoy diciendo. Yo estoy a favor, repito, reitero, ratifico, de toda sanción personal a los corruptos, a los violadores de derechos humanos, a los ladrones, a los violadores de el derecho que tiene el pueblo venezolano a vivir en libertad y a vivir en prosperidad. Yo estoy a favor de esas sanciones, claro que sí, por supuesto que sí, pero yo me muestro en alerta e incluso en desacuerdo con toda sanción que implique deteriorar aún más la capacidad de respuesta del pueblo venezolano. La peor sanción que tiene el pueblo venezolano es la existencia de Maduro en el poder. Así que no hace falta más sanciones que vayan a agravar ya esa muy difícil condición. Ese es el tema de apertura de nuestro programa de hoy. Quisimos establecer un contacto con el economista Francisco Rodríguez. Él ha trabajado bastante bien este tema. Él tiene una propuesta que se llama Acuerdo de Petróleo Humanitario para colocar, para intentar recuperar, en primer lugar, las exportaciones venezolanas de petróleo del mercado norteamericano mediante una modalidad que permitiría que esos fondos no vayan a las manos de Maduro, ni vayan tampoco a las manos de la oposición, sino que sean administradas directamente por organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario para la compra de alimentos y medicinas, de insumos que son requeridos por las víctimas en Venezuela. Lamentablemente no pudimos hacer el contacto. Él se encuentra en Nueva Orleans y la diferencia horaria es importante. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas.
pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad. La fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Seguramente ustedes tuvieron la oportunidad, algunos de ustedes, de apreciar una serie de televisión llamada Chernobyl. Allí se pudo ver en esta excelente producción cómo en Rusia, tras ese accidente nuclear espantoso en Siberia, el régimen utilizó toda la capacidad del Estado totalitario para silenciar la catástrofe con un elevadísimo costo humano, para hablar de algo bastante más pequeñito. Ustedes recuerdan cuando aquí en Venezuela hubo un brote de chikungunya y eso generó inquietud, preocupación y mucha molestia en el gremio médico, porque la respuesta del gobierno frente a los médicos que denunciaron la chikungunya, la existencia, la aparición de este brote, fue perseguir a los médicos. El presidente del Colegio de Médicos del Estado de Aragua tuvo que irse del país, hostigado, perseguido por el Estado totalitario. Bueno, acaba de ocurrir algo muy grave en China. El médico que hizo la detección inicial y la primera denuncia sobre la posibilidad del brote de coronavirus acaba de morir en un hospital chino, víctima de esa misma epidemia. Pero cuando él hizo la denuncia, fue detenido por el Estado chino, por el gobierno chino, por la policía china y sancionado, censurado por el gobierno chino. Imagínense ustedes. Poco tiempo después, pocas semanas después, este especialista demuestra de la manera más cara que tenía razón, lo demuestra perdiendo la vida. Terrible esta situación. Nosotros aquí en el programa hemos hecho seguimiento al desarrollo de esta amenaza importante, considerada ya amenaza planetaria por la Organización Mundial de la Salud, y hemos difundido los cortes de cuenta que periódicamente difunde el especialista Julio Castro. Hoy hay un evento importante de la Sociedad Venezolana de Infectología, se va a realizar en los espacios de la Clínica La Arboleda en San Bernardino, y la persona que va a difundir información sobre este tema es la doctora Patricia Valenzuela. Ella es médico venezolana, ella es integrante de la Junta Directiva también de la Sociedad Venezolana de Infectología, y la tenemos en línea en este momento. Doctora Patricia, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué ocurre cuando, además de la amenaza del coronavirus, tenemos una especie de viralización de informaciones inexactas, a veces incluso mentirosas, que tienden más bien a confundir, a enrarecer que a alertar la opinión pública? ¿Cuál es el riesgo real en este momento para un país como Venezuela? La escuchamos. Buenos días. Hola, buenos días a todos. Buenos días, Cho. Gracias por la oportunidad. Bueno, definitivamente el difundir videos, mensajes anónimos, falsos, no confirmados, siempre es un peligro, no solamente para esta epidemia de coronavirus de Wuhan, sino para cualquier evento de salud, político, económico. Siempre hay que confirmar la información que nos llega y que vamos a difundir. Sobre todo en el caso del coronavirus han corrido videos, han corrido mensajes de voz, o sea, ha sido importante la cantidad de información que no está confirmada y que no es legítimamente cierta. Entonces, el primer llamado que hace la Organización Mundial de la Salud cuando declara que es una alerta de salud pública internacional, es un llamado a evitar este tipo de situaciones con respecto a la información falsa. Se les recomienda a las personas que se dirijan a las cuentas que realmente manejan información científica, como son las cuentas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, en el caso de Venezuela, en la cuenta
de la Sociedad Venezolana de Infectología, se están publicando diariamente información al respecto y pues definitivamente hacer circular videos, mensajes de voz, mensajes de texto falso, bueno, siembra y genera pánico en la población y pues eso bajo ningún concepto es lo que queremos hacer. De hecho, estamos convencidos de que el conocimiento es poder. Si usted sabe lo que tiene que hacer, si usted sabe ante qué se está enfrentando, la toma de decisiones siempre va a ser mejor y más certera. Y con respecto al riesgo país, bueno, definitivamente Venezuela está en riesgo, como cualquier país a nivel mundial. Seguramente el riesgo de nosotros es un poco más bajo, ya que por la situación socioeconómica del país, los números de vuelos diarios y semanales se han disminuido, internacionales han disminuido de manera importante. El número de aerolíneas que hacen vida en Venezuela es mucho menor al de años anteriores. Otro factor que nos protege de alguna manera es que no hay vuelos directos de China a Venezuela. Todos pasan primero por los grandes aeropuertos en Europa, en donde están haciendo pues una vigilancia un poco más organizada. No solamente el interrogatorio de dónde viene y llenar la planilla de dónde viene, a dónde va, pues si estaba en China o específicamente en Wuhan, que es la ciudad donde se origina la mayor parte de los casos de coronavirus nuevo, sino que también algunos tienen el escaneo de temperatura dependiendo del lugar de donde viene la persona. Eso en principio. Disculpe que la interrumpa, doctora, pero muy importante esto que nos dice, porque hasta este momento la versión que manejábamos era que por las razones económicas, comerciales y políticas de una mayor relación entre el gobierno venezolano y la República Popular China, la frecuencia de ingreso de viajeros de ese país a nuestro país era sensiblemente mayor que en otros países de la región. Usted nos está indicando que sí, en efecto, pueden llegar, pero tienen que pasar forzosamente por otros aeropuertos que tienen mucho mejores, mucho más rigurosos mecanismos de escaneo y detección. ¿Es correcto? Sí, en principio es así. Es cierto que Venezuela tiene una relación estrecha económicamente hablando y seguramente políticamente hablando con China, pero lo que es una realidad es que no tenemos vuelos directos desde China a Venezuela. Todos necesariamente tienen que hacer una parada en alguno de los aeropuertos europeos. Por otra parte, es verdad, nosotros tenemos un ingreso de asiáticos de manera, un número importante, pero por ejemplo comparado con Estados Unidos, en Estados Unidos ingresan diariamente 3.000 asiáticos. Entonces, claro, ese es un número muchísimo más alto que el que nosotros tenemos. Definitivamente en Venezuela ellos están entrando y seguramente tienen algunas facilidades, por llamarlo de alguna manera, pero sí, definitivamente pasan primero por Europa y después llegan acá. Doctora, ¿nos podría dar el detalle del evento que tiene hoy la Sociedad Venezolana de Infectología? Entiendo, bueno, en primer lugar, si es un evento de entrada libre o es reducido a personal profesional, y si fuera de entrada libre, ¿a qué hora y dónde? El evento que vamos a hacer es una conferencia sobre la epidemia del coronavirus. Es un evento para todos, el personal de salud y para las personas de la comunidad que quieran acercarse. Son bienvenidos, la entrada es libre. Va a ser a las 11 de la mañana en el edificio de consultas, que es el anexo 1 de la Policlínica La Arboleda en San Bernardino, en el piso 4, donde está ubicado el auditorio, y el objetivo pues es transmitir información certera, sobre todo enfocarnos en las medidas de prevención que debemos aplicar en el día a día, no solamente para disminuir el riesgo de transmisión dado el caso del coronavirus, sino también de los virus que producen enfermedades infecciosas desde el punto de vista respiratorio. Y bueno, el objetivo, les repito, es transmitir información al personal de salud, a la comunidad, para disminuir los niveles de ansiedad,
disminuir la angustia, porque pues bueno, toda esta situación ha generado bastante incertidumbre en la población. Doctora, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del viernes 7 de febrero y reiteramos la invitación que nos hace a este importante evento hoy a las 11 de la mañana en el anexo 1, la Clínica La Arboleda en San Bernardino, piso 4 en el auditorio. Muchísimas gracias y buenos días, doctora. Gracias a ti, muy amable. La doctora Patricia Valenzuela, vocera de la Sociedad Venezolana de Infectología. La información es poder, ciertamente. Es el poder actuar, es el poder movilizarse en forma asertiva frente a una amenaza. Yo lo confieso, hasta este momento, como ustedes saben, los que hacen seguimiento a este programa, teníamos esta preocupación, porque en comparación, no con Estados Unidos, sino con los países de la región, con los países del área, ciertamente el régimen venezolano tiene una mayor vinculación, un mayor nexo económico y político con la República Popular China. Para decirlo de manera menos elegante, los chinos vienen acá a vigilar sus negocios, sus inversiones, el realero que tienen metido en ese barril sin fondo, que es el régimen de Maduro. Eso hace que acá venga un número de personas de esa región del mundo más importante que el que pueda venir a Colombia o el que pueda venir a Guyana o a Perú o a Ecuador. Pero nos aclara, y es importante la aclaratoria que hace la doctora Patricia Valenzuela, no hay vuelo directo a Venezuela, tienen que pasar por diversos aeropuertos, casi todos ellos con mucho mejor sistema y mecanismo de detección, y eso disminuye sensiblemente la posibilidad de que incluso un paciente asintomático pueda llegar a nuestro país. Interesante este evento. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión y ahora sí tenemos en línea al economista venezolano Francisco Rodríguez, el promotor de esta fundación Acuerdo Petrolero Humanitario. Ayer Francisco Rodríguez colgó el siguiente mensaje en la red social Twitter. Dice así: después del anuncio de que Estados Unidos buscará intensificar las sanciones petroleras contra Venezuela, urge una discusión seria y ponderada sobre el riesgo de que ello exacerbe la crisis humanitaria sin contribuir, por cierto, al restablecimiento de la democracia. Aludíamos a este tema en el primer segmento de nuestro programa y tenemos en línea ahora sí a el economista Francisco Rodríguez. Francisco, gracias por atender nuestra llamada madrugadora a pesar de que el cambio horario hace que para ti el madrugonazo sea mucho más rudo que para nosotros. Cuéntanos, ¿cuál es la percepción que tiene la Fundación Acuerdo de Petróleo Humanitario ante este cuadro que se exacerba en las últimas horas, en los últimos días, sobre esta amenaza de reiteración y profundización de las sanciones petroleras? Te escuchamos. Sí, bueno, muy buenos días, Chugo. Saludos a todos tus oyentes. Nosotros hemos expresado una preocupación y
hemos manifestado la necesidad de un debate, una discusión sopesada sobre este tema. Porque cuando se habla de sanciones económicas, se está hablando de muchas cosas, y a veces hay cosas que son muy diferentes. Una cosa son las sanciones a los funcionarios del régimen, las sanciones a los violadores de derechos humanos, las sanciones a los corruptos, las sanciones a los narcotraficantes. Todas esas totalmente justificadas, son válidas, y desde la Fundación las aplaudimos y las apoyamos y creemos que pueden contribuir al cambio democrático de Venezuela. Pero después está una serie de medidas que ha tomado solo el gobierno de Estados Unidos, y esto es muy importante entenderlo, lo que se llama sanciones económicas, y en particular las sanciones contra el sector petrolero, contra las exportaciones petroleras venezolanas. Son sanciones que no ha tomado la comunidad internacional, ha tomado el gobierno de Estados Unidos. Y esto nos debería invitar a la reflexión, porque hay 57 países que reconocen a la presidencia de Juan Guaidó como la presidencia interina legítima de Venezuela. Pero 56 de esos países no solo no han aplicado sanciones económicas, sino que se niegan a aplicar sanciones económicas. Europa se niega a aplicar sanciones económicas, otros países de América Latina se niegan a aplicar sanciones económicas a Venezuela, a su industria petrolera. ¿Por qué? Porque hay una preocupación en los países de que las sanciones económicas, a diferencia de las personales, pueden terminar impactando a los venezolanos y no al régimen. Porque lo que estas sanciones hacen es que impiden que Venezuela venda petróleo en Estados Unidos y en el país que le impone, que esto solamente es Estados Unidos, como he comentado. Y eso quiere decir que Venezuela tiene menos ingresos por exportaciones. Y eso quiere decir que Venezuela tiene menos dólares para importar a todo lo que entra al país. El año pasado, la economía venezolana, después de que se pusieron estas sanciones que llevaron a que Venezuela perdiese acceso a un mercado de 400.000 barriles diarios, un tercio de las exportaciones venezolanas, la economía venezolana se contrajo en un tercio, en 35%, de acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Eso nos tiene que invitar a la reflexión y tiene que invitar a una discusión, y lo que nosotros venimos promoviendo desde la Fundación Petróleo por Venezuela es tratar de romper el molde de la discusión entre sobre estas situaciones económicas, entre si las sanciones son buenas o son malas, porque nosotros entendemos cuál es la finalidad que cumple y apoyamos el objetivo de restablecimiento de la democracia. Pero pensamos que, al igual que cuando los tratamientos médicos generan reacciones y efectos secundarios, tiene que haber un tratamiento complementario, una intervención para ayudar a que el cuerpo lidie con los efectos secundarios. De la misma forma, en el caso de estas sanciones económicas al sector petrolero, sí se van a implementar. Tiene que haber medidas complementarias que protejan a los venezolanos, porque no puede ser que los venezolanos, el venezolano de a pie, sea que el que termine pagando el costo de la irresponsabilidad y de la criminalidad del régimen de Maduro. Entonces, vamos a pensar en estas cosas con cuidado. Nosotros hemos ofrecido alternativas. Nuestra alternativa de un programa de acuerdo petrolero humanitario permitiría que se mantuviese el acceso al mercado petrolero estadounidense, pero asegurando que estos ingresos vayan destinados a bienes de primera necesidad bajo supervisión de la comunidad internacional y con distribución despolitizada. Vamos a discutir esas alternativas, porque lo que menos queremos y lo que menos debemos buscar es que los venezolanos terminen pagando el costo de esto. En este momento, Maduro lamentablemente sigue ahí, pero hay consecuencias claras establecidas que los economistas e investigadores que hemos investigado con detenimiento este tema tenemos la responsabilidad de informarle al país. Hay evidencia de que estas sanciones económicas, no las personales, pero sí el embargo petrolero a Venezuela, está teniendo un efecto negativo sobre
el estado de la economía venezolana y por lo tanto sobre el bienestar de la gente. Francisco, te agradecemos enormemente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada del viernes 7 de febrero. Vamos a seguir muy atentos al planteo de la Fundación Acuerdo Petrolero Humanitario y ya lo dije antes cuando arrancamos el programa, mi posición como comunicador, como ciudadano demócrata es prácticamente la misma. Yo respaldo con las dos manos alzadas todo lo que signifique sanciones individuales a los corruptos, a los narcotraficantes, a los violadores de derechos humanos y a su entorno, a los testaferros, a los familiares incluso. Yo respaldo eso abiertamente. Ahora, yo muestro mi reserva, mi rechazo incluso a toda sanción que implique el deterioro de la ya destruida calidad de vida del venezolano. Un gran abrazo, Francisco. Muy buenos días. Igualmente, un saludo. El economista Francisco Rodríguez, presidente, fundador de la Fundación Acuerdo Petrolero Humanitario. Yo quisiera de verdad insistir en un punto. Ojalá que nosotros podamos sacar, en primer lugar, reivindicar la necesidad de que esta discusión se haga, que este debate se haga en un país donde el gobierno está acostumbrado a no debatir nada, sino a imponer, y donde la oposición, está en una situación tan compleja, ¿no?, de tanta represión, que a veces elementos fundamentales de la táctica y de la estrategia del campo democrático no son debatidos, y tú te enteras de ellos cuando ya están corriendo los caballos sobre la pista, ¿no? Eso puede ser así en algunas cosas, ¿no? En algunos casos no es que puede ser, sino que tiene que ser así. Voy a poner un ejemplo. La manera como nos enteramos todos del inicio de la gira del presidente Guaidó. Bueno, así tenía que ser. Guaidó no puede estar anunciando, mira, por cierto, voy a estar saliendo el día tal, por el aeropuerto tal, por el puerto tal, por la trocha tal. No, en la condición en la que está Guaidó, no podía. Tenía que producirse así como se produjo. O lo que ocurrió magníficamente alrededor de su presencia en el Congreso norteamericano en ocasión del discurso sobre el Estado de la Unión, o al día siguiente la invitación a la Casa Blanca. Todo eso fue sorpresivo y así tenía que ser manejado. Correcto. Ahora, hay otras cosas que tienen que ser debatidas. Es decir, la estrategia tiene que ser pública para que pueda ser apoyada. En la táctica te la reserva, porque en la táctica es donde tú emboscas al enemigo, sorprendes al enemigo, ¿ves? Pero, repito, la estrategia tiene que ser consensuada y pública, sencillamente porque el país democrático tiene que saber para dónde va. Entonces, saquemos este debate de aquella necedad, ¿no?, de que hay unos tipos duros que dicen, sí, hay que apoyar las sanciones, sean las que sean, porque este régimen hay que quebrarlo y no sé qué cosa, y unos tipos supuestamente blandos, ¿no?, supuestamente complacientes con el régimen, que quieren quitar las sanciones para congraciarse con Maduro. No, chicos, ese no es el punto. Así no están planteadas las cosas. Todos queremos salir de esta desgracia que es el Chavo Diosdado madurismo. Todos. Simplemente hay algunas personas y algunos sectores, ¿no?, entre ellas lo que fue durante mucho tiempo la posición oficial de la oposición venezolana, diciendo estamos a favor de las sanciones individuales, pero ojo con las sanciones colectivas, sobre todo con las sanciones económicas, porque eso termina afectando al ciudadano, no a las mafias. Las mafias tienen con qué defenderse solas. En cambio, el ciudadano ve cada vez más deprimida su condición y su calidad de vida, hasta que llega un momento en que ese ciudadano está tan, pero tan deprimido que ni siquiera puede protestar. Y entonces, ¿quién se fortalece? La dictadura. ¿Quieren un ejemplo? Vean lo que pasa en Maracaibo. Miren lo que ocurre en Maracaibo. Sería ideal para el régimen que toda Venezuela estuviera exactamente como está Maracaibo. ¿Por qué? Porque en Maracaibo la gente no puede ni siquiera pensar, ¿no?, en cómo vas a tal o cual sitio a responder una convocatoria para protestar por esto, por lo otro. No vale, la gente está literalmente sobreviviendo con las uñas. La energía que tiene es para eso, para sobrevivir. Y en presencia de un Estado que simétricamente, fortalece su capacidad de represión.
Entonces, de lo que se trata es de eso, de debatir con serenidad y con profundidad y con profundo sentido democrático una materia tan grave como esta. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad. La Fuerza es la Unión. Solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Simón Bolívar, libertador de 5 naciones. Todos los pueblos del mundo que han lidiado por la libertad han exterminado al fin a sus tiranos. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La Fuerza es la Unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Mañana va a haber un evento importante en Caracas, muy importante. Mañana hay una iniciativa ciudadana que intenta rescatar la ciudad de las garras de la oscuridad, del miedo, del hampa. Esta iniciativa ciudadana está siendo desarrollada por los mismos que hace algún tiempo hicieron la acción Ilumina la Noche, este grupo de jóvenes activistas ciudadanos. Sobre este tema entrevistamos a Cheo Carvajal de la ONG Ciudad Laboratorio y esto fue lo que nos dijo. Comparto de inmediato esta entrevista. Cheo Carvajal es periodista, es activista ciudadano de muy diversas iniciativas, forma parte tanto del Laboratorio Ciudadano como Caracas a Pie de la Alianza por la Protesta Pacífica, es decir, lo que nos va a plantear Cheo no es un acto de escapismo, no se trata de hablar de otras cosas para para sacarle el cuerpo a la protesta ciudadana, no. Se trata precisamente de instrumentar formas de resistencia que involucren a la ciudadanía y que nos permitan a todos reivindicar derechos elementales como el derecho a la ciudad. Escuchemos entonces a Cheo Carvajal. Vamos a conversar de inmediato con Cheo Carvajal. Cheo Carvajal es periodista, Cheo Carvajal es activista ciudadano, Cheo Carvajal ha promovido y protagonizado diversas iniciativas de responsabilidad, porque la responsabilidad social no es un tema únicamente de las empresas, es una dimensión del ser ciudadano. Recuerdo que hace algunas semanas, algunos meses, se produjo una experiencia mágica en Caracas, aquello de Ilumina la Noche. Después se han producido otras iniciativas interesantes y similares, no solamente en el este o en el sureste de Caracas, también hubo una experiencia muy interesante en el Calvario, y en todos esos procesos ha estado involucrado Cheo Carvajal, Caracas a Pie, Ciudad Laboratorio, este tejido social que está, digamos, asumiendo el rescate de la ciudad para los ciudadanos. Para mañana, sábado, está prevista una nueva actividad y tenemos en línea a Cheo Carvajal para que nos explique cuál es el sentido de esa actividad, de qué es producto y hacia dónde se orienta. Cheo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Gracias a ti, Chugo. Oye, mira, sabes que Ciudad Laboratorio tiene un observatorio de la noche y ya hemos pasado por dos fases.
observación, de estudio, de levantar datos de flujos de gente que se mueven en la noche, de tipos de actividades que se realizan, de un poco las expectativas de la gente también en relación con la noche. Hemos hecho encuestas y en este momento vamos a una tercera fase, porque como mencionaste lo de esa actividad que realizamos el año pasado, que se llamó Ilumina, en Colinas de Bellomonte, esa actividad venía acompañando un proyecto de investigación que fueron 5 observaciones en 5 estaciones de metro en la noche. Y esto era una forma, tal como dices tú, de ver hasta qué punto los ciudadanos asumían un poco esa responsabilidad de salir, ¿no? de burlar el miedo, de burlar los cercos territoriales y salir a la calle y encontrarse, ¿no? Y decir, caramba, podemos iluminar con nuestra presencia en la calle en la noche, a pesar de todas las oscuridades que hay, simbólicas y reales, ¿no? Y bueno, esa experiencia tuvo un impacto grandísimo, a tal punto que entonces la tercera fase que nosotros estamos comenzando justo ahora de este observatorio de la noche, vamos a observar 4 zonas muy parecidas a Colinas de Bellomonte incluida esta vez también, ¿no? Y vamos a hacer observación de flujos peatonales, de la actividad comercial, de cómo se mueve, porque todas estas zonas que son Colinas de Bellomonte, Los Chaguaramos, Bellocampo y La Carlota tienen estaciones de metro cercanas. Queremos ver cómo es el flujo del metro en la noche. Vamos a hacer una observación de 2 días, de viernes y sábado, en cada una de estas zonas. Pero eso va a venir acompañado entonces sí de gestar con la gente de cada una de estas zonas una experiencia como la que hicimos en Colinas de Bellomonte el año pasado, que llamamos Ilumina. Entonces, eso es lo que, digamos, en esas 4 zonas va a suceder eso en el mes de marzo, entre marzo y abril. Pero entonces, entre estas 4 zonas, decidimos que queríamos también ver qué pasaba, invitar a la gente a monitorear con nosotros cómo percibe moverse a pie entre estas zonas, por ejemplo, entre Bellocampo y La Carlota. Eso lo hicimos el sábado pasado y diseñamos un instrumento para que la gente registrara su percepción de ese trayecto que hicimos, que lo subdividimos por tramos, para que fuese un poco apuntando cómo se sentía muy seguro o muy inseguro, o si veía que la calle estaba muy iluminada o completamente a oscuras, o si veía que había mucha actividad en la calle comercial, de gente en los espacios públicos, o no veía nada, y cuán caminables son esos espacios en términos de infraestructura. Eso es una experiencia muy bonita, un recorrido de 1 hora y menos de 1 hora y media, que culminó al final en un local en La Carlota, donde desplegamos un mapa y la gente va a hacer también esa información. Nos entregó las planillas que nosotros estamos procesando en este momento para compartir esos datos de las percepciones de la gente en ese trayecto. En el caso de mañana sábado, vamos justamente a realizar la conexión entre las otras 2 zonas que pensamos activar para este proyecto, que son Los Chaguaramos y Colinas de Bellomonte. Y vamos a ver a las 6:30 de la tarde en la Plaza de las Tres Gracias, y vamos a caminar desde allí hasta Colinas de Bellomonte. Y vamos a hacer el ejercicio similar. Subdividimos en tramos todo ese trayecto y la gente va a ir registrando su observación, su percepción de esos espacios. Uno debería suponer que esos grupos, ese gran grupo que se conformó allí, nosotros en la caminata del sábado pasado éramos casi 50 personas, en la noche caminando por la Rómula Gallegos en total oscuridad. Es una cosa impresionante. Ese ejercicio es justamente una invitación a decirle, esto no es normal, nosotros deberíamos poder conectar, irnos caminando de Colinas de Bellomonte a Los Chaguaramos y viceversa, porque son zonas muy similares que deberían, en el caso de Colinas de Bellomonte tiene una oferta maravillosa, en Los Chaguaramos está bastante más apagado, pero ¿por qué no reactivarlos y poder conectarlos? Igual entre Bellocampo y La Carlota, y así entre muchas zonas de Caracas. Pero eso depende también de que nosotros desnormalicemos esos vacíos, esas oscuridades, ese miedo, y empecemos a observar y a proponer formas desde la ciudadanía de que ya eso no suceda
suceda más, independientemente de las obligaciones y las responsabilidades que algunos funcionarios deberían tener y no cumplen, ¿no? Pero nosotros como ciudadanos por lo menos deberíamos observarlas y ponerlas de relieve y empezar a desarrollar estrategias para que eso, digamos, cambie. Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros mañana sábado. Vamos a terminar en un local que se llama Gilei con Cha-Cha-Cha en Colinas de Bellomonte, donde además vamos a aprovechar de hacer un tributo, un homenaje muy sencillo de poner la música del trabuco venezolano, digamos, en honor a Alberto Naranjo, ese gran músico que, bueno, que lamentablemente se nos fue hace poco. Nos acaba de dejar, así es. Y entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer nosotros mañana sábado. Ahí, si se asoman por el Instagram de Ciudad Laboratorio, que es @CiudLab, en la bio van a conseguir un link que nos lleva a una forma que se pueden registrar para participar en este evento, para nosotros tener, digamos, contabilizado aquí cuánta gente va, porque necesitamos una cantidad de planillas y, digamos, los insumos para poder hacer ese trabajo, ¿no?, colaborativo. Este era Cheo Carvajal, entonces, dándonos luces sobre la actividad ciudadana que va a tener lugar mañana, 6:30 de la tarde, en la Plaza Las Tres Gracias, que ahí va a salir esta caminata de ciudadanos buscando registrar cómo reapropiarse de la ciudad, cómo reapropiarse de la calle, cómo arrebatarle la calle al miedo, a la oscuridad, y volver a hacerla un espacio de encuentro humano, de encuentro ciudadano, de encuentro caraqueño. Debo sí lamentar que no nos alcanzó el tiempo hoy, no pudimos hacer el contacto oportuno con nuestro fiel oyente Guillermo allá en Chuao, Estado de Aragua. Hay un conflicto severo. La negligencia oficial está poniendo a pelear pueblo contra pueblo. Los pescadores de Chuao y de Choroní están en una severa disputa con pescadores de Puerto Maya por una zona de pesca que estuvo siendo usufructuada por los pescadores de Choroní y Chuao desde hace 45 años aproximadamente. Hay una situación allí de litigio. El gobierno no ha asumido la responsabilidad de ser facilitador y árbitro en la resolución de este conflicto. Ayer los pescadores de Choroní y de Chuao tuvieron que ir a la gobernación del Estado de Aragua a reclamar que el gobierno intervenga y ponga orden antes de que se produzca una situación de carácter violento que pueda generar un saldo lamentable. El lunes vamos a tratar de abordar este tema con más tiempo y mayor cuidado. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.